Investigación del comportamiento, técnicas y metodología. Fundamentos de la medición. Capítulo 25. En su sentido más amplio, la medición consiste en asignar numerales a objetos o eventos conforme a ciertas reglas. Esta definición expresa de manera sucinta la naturaleza de la medición. Sin embargo, para entenderla cabalmente es necesario definir cada término importante, tarea a la que nos dedicaremos en el presente capítulo. Supóngase que pedimos a un juez de sexo masculino que se sitúe a 2 metros de una joven atractiva. Le indicamos que la observe y que después estime el grado en que ella posee 5 atributos: delicadeza, fuerza de carácter, personalidad, dotes musicales e inteligencia. El juez deberá darnos su estimación en números, y el sistema numérico que ha de emplear comprende una escala del 1 al 5, en la cual el 1 indica un nivel ínfimo en que posee la característica en cuestión y el 5 un nivel máximo. Dicho de otro modo, con solo ver a la joven, el juez deberá estimar su delicadeza, su fuerza de carácter y las cualidades restantes, usando para ellos los números 1, 2, 3, 4 y 5, para denotar el grado en que ella posee tales características. Aunque el ejemplo puede parecer un tanto ridículo, todos recurrimos a ese procedimiento a lo largo de nuestra existencia. A menudo juzgamos qué tan delicada, fuerte o inteligente es la gente, con solo observarla y conversar con ella. Tales mediciones únicamente nos parecen ridículas cuando se nos ofrecen como un caso formal. Ridículo o no, es un ejemplo, puesto que satisface la definición. El juez adjudicó numerales a objetos, según determinadas reglas. Se especificaron debidamente los objetos, los numerales y las reglas para su asignación. Se utilizaron los numerales 1, 2, 3, 4, 5. Los objetos fueron mujeres jóvenes y las reglas de asignación estaban contenidas en las instrucciones impartidas al juez. Por tanto, el resultado final de su trabajo, o sea, los numerales, puede ser empleado para calcular medidas de relación, análisis de varianza, etc. La definición de medición no dice en su enunciado nada sobre la calidad del procedimiento de medición. Se limita a señalar que de alguna manera han de asignarse los numerales a los objetos o eventos. La manera es importante, aunque no para la definición. La medición es un juego en el que empleamos objetos y numerales, mas no debemos olvidar que todo juego tiene sus reglas. Por supuesto es importante que las reglas sean adecuadas, pero tratarse de reglas adecuadas o inadecuadas, el procedimiento no deja de ser una medición. ¿Por qué tanto énfasis en la definición citada y en la calidad de sus reglas? Hay 3 razones. La primera es que no se comprende el verdadero sentido de la medición, en especial de la psicología y la pedagogía. No es difícil comprender ciertas mediciones de las ciencias naturales. La longitud, el peso y el volumen constituyen ejemplos de ello. Hasta las medidas más ajenas al sentido común pueden ser entendidas Hasta las medidas más ajenas al sentido común pueden ser entendidas sin tener que forzar demasiado las nociones intuitivas elementales. En cambio, resulta mucho más difícil comprender que en la medición de algunas características de individuos y grupos, entre ellas inteligencia, agresividad, cohesión, interviene básica y esencialmente el mismo razonamiento, pero el procedimiento general es más difícil. Además, muchas personas afirman que es imposible llevarlo a cabo. Es por esto que primero quisimos que los estudiantes conocieran y entendieran que la medición consiste en asignar numerales por medio de reglas a objetos y eventos a fin de desterrar conceptos erróneos y malentendidos sobre la medición psicológica y pedagógica.
La segunda razón es que la definición afirma la posibilidad teórica de medir cualquier cosa, a condición de que las reglas tengan fundamento racional o empírico. Ello ensancha muchísimo el horizonte del científico en este campo, pues así no tiene pretexto para rechazar la medición de alguna propiedad alegando que es compleja y elusiva. Además sabe que la medición es un juego, que no siempre podrá jugar con tal o cual propiedad en un momento determinado, pero nunca excluya la posibilidad de jugarlo a pesar de entender sus dificultades en forma realista. La tercera razón estriba en que la definición nos hace penetrar en el núcleo esencial de la medición y sus procedimientos, y en la necesidad de establecer reglas adecuadas, cuya eficacia sea demostrable mediante pruebas empíricas. Ningún método supera a sus reglas. Las dadas en el ejemplo anterior eran deficientes. El método era una técnica de medición. Se satisfizo la definición. Sin embargo, más adelante se hará manifiesto por qué decimos que se trata de un método deficiente. Definición de medición. Repetiremos el enunciado hecho al inicio del capítulo. Medición es la asignación de numerales a objetos o eventos según ciertas reglas. En la medición es la asignación de numerales a objetos o eventos según ciertas reglas. Numeral es un símbolo de tipo 1, 2, 3 o en números romanos 1, 2, 3 y carece de significado cuantitativo a menos que se le confiera. No es otra cosa que un símbolo especial. Sirve para designar objetos, como jugadores de baloncesto, bolas de billar o individuos extraídos al tomar una muestra de un universo. Hubiéramos podido emplear la palabra símbolo en la definición. Es posible y a veces hasta necesario asignar símbolos a objetos o conjuntos de objetos conforme a ciertas reglas. Se utiliza el término numeral porque la medición usualmente se vale de numerales, que al recibir un significado cuantitativo se convierte en números. En consecuencia, un número es un numeral al que se ha conferido un significado cuantitativo. El término asignación, utilizado en el enunciado, denota mapeo. Recuérdese que en páginas anteriores habíamos de correlacionarse gráficamente en un mapa los objetos de un conjunto con los de otro. La función f minúscula es una regla de correspondencia que asigna a cada miembro de un conjunto un miembro del otro. Los miembros de ambos pueden ser cualquier tipo de objetos. En matemáticas suelen ser números y símbolos algebraicos. En investigación, los miembros de un conjunto pueden ser individuos o símbolos que representan personas, y los del otro conjunto numerales o números. En la mayor parte de la medición psicológica y pedagógica, se asignan numerales o números a individuos, o bien dichos numerales o números se mapean a ellos. La tarea más ardua e interesante de la medición es la determinación de la regla, que es una guía, un método o una ordenanza que nos señala lo que tenemos que hacer. Una regla matemática se identifica por medio de f minúscula, una función que sirve para asignar los objetos de un conjunto a los de otra. En la medición una regla diría: asigna los numerales del 1 al 5 a ciertos individuos, según su simpatía. Si uno de ellos es extraordinariamente simpático, asignale el 5. Si un individuo no lo es en absoluto, deberá asignarle el 1. A los que se encuentran entre ambos límites, asigne los números intermedios. Otra regla que ya hemos visto en varias ocasiones sería: si un individuo es masculino, asígnele el 1. Si es femenino, el 0. Huelga decir que de antemano necesitamos una regla de conjunto de reglas que definan masculinidad y feminidad.
Supóngase que tenemos un conjunto A integrado por 5 personas, 3 varones y 2 mujeres. A minúscula, A y A mayúscula son varones, A2 y A3 mujeres. Deseamos medir el sexo. Supóngase que disponemos de una regla que nos permite determinar sin ambigüedades el sexo, por lo cual aplicaríamos la regla dada en el párrafo precedente. Si una persona pertenece al sexo masculino, asígnale el 1. Si pertenece al sexo femenino, el 0. Supongamos que 1 y 0 constituyen un conjunto al que llamaremos B. Según lo anterior, B es igual a 0.1. El esquema de medición aparece en la figura 25. Adviértese que F, la regla de correspondencia, puede haber sido, si un niño posee una gran motivación para el trabajo escolar, asígnale el 1 y 0 si su motivación es escasa. Por tanto, el orden jerárquico será 0.1, lo cual simplemente significa que el conjunto de 5 niños fue dividido en 2 subjuntos y que a cada subjunto se asignaran mediante F minúscula los números 0 y 1. Retomaremos el tema de las reglas. Aquí es donde la evaluación entra en juego. Las reglas pueden ser buenas o malas. Como las primeras, tendremos mediciones buenas con las primeras o satisfactorias. En igualdad de circunstancias, con las 5 segundas tendremos mediciones malas o deficientes. Hay muchas cosas cuya medición resulta sencilla, porque no presenta problemas de la elaboración ni la aplicación de las reglas. Por ejemplo, medir el sexo es fácil, ya que se pueden aplicar varios criterios sencillos y relativamente claros para identificar el sexo y decirle al investigador cuándo debe asignar 1 o 0. Tampoco es difícil medir otras características humanas, el color del pelo y de los ojos, talla, peso, pero por desgracia la mayoría de dichas características son difíciles de medir, principalmente por la dificultad de inventar reglas claras que sean buenas. No obstante, necesitamos reglas de algún tipo a fin de medir cualquier cosa. Medición e isomorfismo con la realidad. Se ha dicho que a veces la medición carece de sentido. ¿Cómo evitar caer en este error? Para ello es preciso que no se desliguen de la realidad la definición de los conjuntos de objetos en cuestión, la definición de los conjuntos numéricos o a partir de los cuales asignamos numerales a los objetos, ni las reglas de asignación o correspondencia. Cuando se mide la dureza de las cosas hay poca dificultad. Si el material A puede rayar al B y este a su vez al C, probablemente A podrá rayar al C. Se trata de asuntos empíricos que son de fácil comprobación, a fin de hallar un orden de rangos en cuanto a la dureza. La dureza de un conjunto de objetos se puede medir con unas cuantas pruebas consistentes en rayas superficiales, superficies y mediante la asignación de números que indiquen grado de dureza. Se dice que el método de medición y el sistema numérico son isomórficos con respecto a la realidad. Isomorfismo significa identidad o semejanza de forma. Se plantea la pregunta: ¿existe isomorfismo entre este y aquel conjunto? ¿Son ambos idénticos o similares en algún aspecto formal? Por ejemplo, los dos conjuntos de la figura 25.3 son isomórficos con respecto al número cardinal, ambos tienen 3 miembros, esto es, poseen la cualidad ternaria. En la medición hay que plantear las preguntas: ¿está vinculado a la realidad el juego en el que estamos participando? ¿Tiene alguna correspondencia racional y empírica con la realidad las técnicas de medición que se van a utilizar? A fin de aclarar esta cuestión del isomorfismo, recurriremos de nuevo a la idea de la correspondencia entre conjuntos de objetos. Suponga el lector que se desea medir la tenacidad de 7 individuos
y que yo soy un ser omnisciente. Conozco el grado exacto de tenacidad que posee cada uno de ellos, es decir, los verdaderos valores de su tenacidad. Se da por sentado que esta cualidad fue definida de manera satisfactoria. Pero usted, que va a efectuar la medición, desconoce los verdaderos valores. Así que necesita estimar la tenacidad de ellos mediante un procedimiento falible que cree haber hallado. Por ejemplo, puede asignarles tareas y medir el tiempo total que tarda cada uno en realizar la tarea que se le encomendó. También puede contar el total de veces que intentan ejecutarla antes de emprender otra actividad. Con su método mide usted la tenacidad de los individuos. Supongamos que descubre los 7 valores. 6, 6.6, 6.4, 4.3, 3, 2, 1 y que yo conozco los valores verdaderos que son 8, 5, 2, 4, 3, 3. Este conjunto de valores es el que se ajusta a la realidad. Su correspondencia se aprecia en la figura 25.4, guión 4. En 2 casos usted encontró con exactitud los valores verdaderos, pero erró en todos los demás. Sin embargo, solo uno de esos errores es grave, y hay bastante correspondencia entre los 2 rangos en cuanto a valores. Adviértese a sí mismo que gracias a mi omnisciencia sé que los valores verdaderos de la persistencia van de 0 a 8, en tanto que el sistema de medición empleado por usted solo abarca del 1 al 7. Aunque el ejemplo comentado es imaginario, nos muestra crudamente la naturaleza del problema del isomorfismo. La interrogante fundamental que debe plantearse todo método es esta: ¿existe isomorfismo entre el procedimiento y la realidad? Al medir la tenacidad, usted no erró por mucho. El único problema es que rara vez descubrimos con tanta facilidad el grado de correspondencia que guardan con la realidad nuestras mediciones. En efecto, a menudo ni siquiera sabemos si medimos lo que deseamos. A pesar de ello, de alguna manera, los científicos han de someter a prueba el isomorfismo que existe entre la realidad y los números de medición que se van a emplear. Propiedades, construcciones hipotéticas e indicadores de objetos. Afirmamos que medimos objetos, pero eso no es todo cierto. Lo que medimos son sus propiedades o características. No obstante, esta afirmación tampoco es totalmente verdadera. Lo que medimos son los indicadores de las propiedades, por lo tanto, al decir que medimos objetos, lo que realmente queremos dar a entender es que medimos los indicadores de sus propiedades. Lo mismo sucede con todas las ciencias. Si bien las propiedades de algunas cosas naturales son más susceptibles de observación directa que otras, por ejemplo, la determinación del sexo en sujetos animales está más ligada a la observación directa. Sin embargo, esta se vuelve imposible en cuanto se pasa de las propiedades físicas relativamente simples a otras más complejas y elusivas, que son de mucho mayor interés para sociólogos y educadores. Es imposible observar de manera directa la hostilidad, la moral, la angustia, la inteligencia, la creatividad y el talento. Siempre hemos de inferir estas propiedades o características a partir de la observación de sus supuestos indicadores. Indicador no es más que un término práctico que se utiliza para designar algo que pone de manifiesto otra cosa. Si un muchacho golpea constantemente a otro, podemos decir que su comportamiento es un indicador de su hostilidad subyacente. Si a alguien les sudan copiosamente las manos, podríamos afirmar que sufre angustia. Si una niña ejecuta magistralmente un impromptu de Schubert, diremos que tiene talento. Si en una prueba de aprovechamiento un alumno marca correctamente cierto número de reactivos objetivos, decimos que posee determinado nivel de aprovechamiento.
En todos los casos citados, cierta conducta identificable es indicador de una propiedad subyacente. Sin duda, pisamos un terreno más inestable cuando hacemos referencia en base a la conducta observada, que cuando nos basamos en la observación directa de cualidades como color de piel, tamaño y sexo. Es muy distinto medir la cooperación, dependencia y creatividad de un niño en que su talla, peso o desarrollo del hueso de la muñeca. Aunque el proceso fundamental es el mismo, resulta mucho más difícil la prescripción de las reglas de medición. Más aún, las observaciones de las propiedades psicológicas difieren muchísimo más de las cualidades reales que las observaciones de las propiedades físicas. Esto representa quizá el mayor problema de la medición psicológica y pedagógica. Los indicadores en base a los cuales se infieren las propiedades se precisan mediante definiciones operacionales, que especifican las actividades u operaciones necesarias para medir las variables o las construcciones hipotéticas. Construcción hipotética es un nombre inventado para designar una propiedad. En capítulos precedentes se ha utilizado un gran número de ellas: autoritarismo, aprovechamiento, clase social, inteligencia, persistencia, entre otras. Las que por lo común y con poco de inexactitud reciben el nombre de variables. Son definidas en la ciencia de dos maneras generales: por otras construcciones y por procedimientos experimentales y de medición. En páginas anteriores las llamamos definiciones constitutivas y operacionales. Es indispensable una definición operacional para medir una propiedad o una construcción hipotética. A tal efecto, se especifican las observaciones relativas a los indicadores conductuales de las cualidades. Se asignan numerales a los indicadores conductuales de las cualidades. A continuación, una vez hechas las observaciones sobre estos, los numerales entre paréntesis, se sustituyen por los indicadores y son analizados con técnicas estadísticas. Por ejemplo, un investigador trata de determinar la relación existente entre inteligencia y honestidad. Define operacionalmente a la inteligencia como las calificaciones obtenidas en base a la prueba de Thorndike. Define operacionalmente a la honestidad como observaciones hechas en una situación artificial que permite a los escolares hacer o no trampa. Los numerales que asignan en inteligencia pueden ser el número total de reactivos correctos obtenidos de la prueba, los cocientes de inteligencia o alguna otra forma de puntuación. Los numerales que asignan a la honestidad los determina en base al número de veces que los alumnos no hicieron trampa, aunque tuvieran la oportunidad de hacerlo. Los dos conjuntos de números pueden ser correlacionados o analizados de otra manera. El coeficiente de correlación es, digamos, 55, significativo al nivel de 0, 1. Todo ello es bastante simple y muy conocido. Lo que no lo es tanto es esto: si el investigador llega a la conclusión de que hay una relación positiva y significativa entre inteligencia y honestidad, dará un gran salto inferencial a partir de los indicadores de la conducta, que consisten en marcas sobre papel y observaciones sobre la conducta honesta, para llegar a las propiedades psicológicas. Es obvio que podrías estar equivocado. Niveles de medición y valoración escalar. Clasificación y enumeración. El primer y más elemental paso en cualquier procedimiento de medición consiste en definir los objetivos que integran el universo de discurso. Supóngase que el conjunto universal U es definido como todos los alumnos del 10º grado que asisten a cierta escuela. En el siguiente paso hay que definir los objetos que lo constituyen. Todas las mediciones requieren que U sea dividido al menos en dos subconjuntos. La forma más elemental de medición sería clasificar o categorizar a todos los objetos en base a la posesión o ausencia de alguna característica. Imaginemos que esta es la masculinidad.
Dividimos a U en varones y no varones, o en varones y mujeres. Habrá entonces dos subconjuntos de U, o una partición de U. Recuérdese que la partición de un conjunto consiste en dividirlo en subconjuntos que sean mutuamente exclusivos y exhaustivos. Es decir, que cada objeto del conjunto debe ser asignado a uno y solo a un subconjunto, y que todos los objetos de U han de ser asignados de este modo. Lo que hemos hecho es clasificar los objetos que revisten algún interés para nosotros. Los hemos metido en casilleros, los hemos dividido. La manifiesta simplicidad del procedimiento parece causar problema a los alumnos. La gente que pasa gran parte de su vida clasificando cosas, hechos y personas, la vida no sería posible sin tal clasificación, pero se antoja difícil vincular este proceso con la medición. Después de encontrar un método de clasificación, contamos con una regla para saber cuáles objetos del conjunto U pertenecen a determinadas clases, subconjuntos o particiones. Aplicamos la regla y procedemos a colocar los objetos del conjunto en los subconjuntos. En uno van los niños, en otro las niñas. En este caso la asignación es fácil. En uno van los niños de clase media, en otro los de la clase trabajadora. En este caso la asignación no es tan difícil, aunque tampoco demasiado difícil. No es tan fácil, pero tampoco demasiado difícil. A este subconjunto pertenecen los delincuentes. Aquel los no delincuentes sería una asignación más difícil. Aquí van los de la inteligencia sobresaliente, allá los de la inteligencia normal, aquí los torpes. En este caso tenemos una asignación más difícil que la anterior. A este subconjunto pertenecen los creativos, a este otro los no creativos. Es una asignación mucho más difícil. Una vez terminada la clasificación del universo en los subconjuntos designados, se cuentan los miembros de cada conjunto. En el capítulo 4 se mencionó la regla del conteo. Si un miembro de U posee la característica en cuestión, digamos la masculinidad, asígnele el número 1. Si carece de ella, asígnele el 0. Cuando los miembros de un conjunto se cuentan de ese modo, todos los objetos de un subconjunto se consideran iguales entre sí y desiguales con respecto a miembros de los demás subconjuntos. Postulados de la medición. Hay 4 niveles generales de medición: nominal, original e intervalo y de razón. Todos ellos conducen a 4 clases de escalas. Algunos escritores solo incluyen a los 3 últimos, en tanto que otros sostienen que los 4 pertenecen a la misma familia. No necesitamos ser demasiado exigentes al respecto, con tal de que entendamos las características de las diferentes escalas y niveles. Antes de empezar a explicar los niveles, conviene exponer 3 de los postulados básicos de la medición. Postulado es una suposición que constituye un requisito esencial para realizar alguna operación o línea de pensamiento. En este caso, se refiere a las relaciones que existen entre los objetos que están siendo medidos. Aunque suele suponerse la veracidad de los postulados, en la medición hay que someterlos a prueba siempre que sea posible. En realidad se requieren más de 3 para poder igualar los objetos, ordenarlos por rangos o sumarlos. Los 3 postulados se expresan así. 1. A es igual a B, o A es desigual a B, pero no ambos. 2. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. 3. Si A es menor que B y B es mayor que C. No, si A es menor que B o mayor. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. El primer postulado establece A es igual o diferente a B, pero no ambas cosas. Este postulado es indispensable para la clasificación. Debemos tener la capacidad de afirmar que un objeto es igual a otro, en lo que respecta a una característica, o bien que no lo es.
En la medición, el adjetivo igual no denota necesariamente identidad absoluta. Puede significar igualdad suficiente como para ser clasificado con los miembros del mismo conjunto. Dos niños son iguales en masculinidad, si bien quizá uno sea más masculino que otro. Y ciertamente ambos difieren en muchas otras características. Para poder afirmar que los dos son iguales, necesitamos un criterio, o un conjunto de criterios. Si deseamos asignarlos a categorías de clase social, podemos usar como criterio la ocupación o la residencia del padre, o bien ambos. El criterio tiene que ser lo bastante definido para hacer posible la clasificación, es decir, para cumplir con la condición que establece el postulado. El segundo postulado afirma: si A es igual a B y B es igual a C, A será igual a C. Si el miembro de un universo es igual al otro y si éste es igual a un tercero, el primer miembro será igual al tercero. Este postulado le permitirá al investigador establecer la igualdad de los miembros de un conjunto en base a una característica mediante la comparación de los objetos. Y lo que es más importante aún, si el postulado se satisface, los objetos que normalmente no son susceptibles de observación podrán asignarse a los subconjuntos de un universo. Por ejemplo, supóngase que deseamos asignar individuos a dos categorías, prejuicioso y sin prejuicios. Tomemos a uno de ellos. Sabemos que todos o casi todos los miembros de la asociación a la que él pertenece albergan prejuicios, de modo que no vacilaremos en ponerlo a él y a otros semejantes a él en la primera categoría, o lo colocaremos en ella basándonos en su respuesta a otro instrumento de medición, que muestra gran correlación con un instrumento que mide el prejuicio. El tercer postulado tiene una importancia práctica, más inmediata para nuestros propósitos. Según él, si A es mayor que B y si B es mayor que C, A será mayor que C. El postulado es de transitividad. También el 2 es un postulado de transitividad. Con otros símbolos o palabras se pueden sustituir las locuciones mayor que y menor que, los símbolos. Entre ellas se halla a mayor distancia que, es más fuerte que, precede, domina. En dicho postulado se fundan la mayoría de las mediciones psicológicas y pedagógicas. Hemos de estar en condiciones de hacer enunciados de tipo ordinal o de ordenación por rangos, tales como: A posee cierta propiedad en mayor grado que B. B posee esa propiedad en mayor grado que C. Por tanto, A la posee en grado mayor que C. Los enunciados mencionados se antojan obvios. Es fácil y hasta justificable hacerlos, aunque no siempre. A veces no es lícito dar por sentado que se han cumplido sus condiciones. En efecto, Coombs sostiene que es extraordinariamente difícil encontrar ejemplos de órdenes simples entre las variables psicológicas. Por lo regular, en la medición física, el postulado es satisfecho si el bastón A es más largo que el bastón B, y si este es más largo que el C, el bastón A será más largo que el C. Si el alumno A contestó acertadamente un número mayor de reactivos que el alumno B, y si éste logró más aciertos que el alumno C, el primero tendrá más respuestas correctas que este último. Pero examinemos la relación dominio. Aunque A puede dominar a B y aunque B puede dominar a C, es posible que A no domine a C. Quizá la esposa domine al marido y éste al hijo, pero es posible que el hijo domine a su madre, a la esposa. Si un investigador estudia ese tipo de relaciones, no puede suponer la veracidad del postulado, sino que debe demostrarla, a fin de desligarse de la idea de que la transitividad es evidente. Piense usted en las relaciones ama, simpatiza con, es amigo de, acepta a. Medición nominal. Las reglas que se emplean para asignar numerales a objetos definen la clase de escala y el nivel de medición.